necesito de botarme. ¿Acaso por qué razón he de querer condenarme? Más bien me unto de jabón y a tunga voy a bañarme. Qué risa me da del que se suicida, dejándolo bello que tiene la vida, con seguridad que el gas y termina, de gallo no es nada y mucho es gallina. Uy. No será en el tequendama, quiero morir en mi casa y acostadito en mi cama. Qué risa me da del que se suicida, dejándolo bello que tiene la vida, con seguridad que el gas y termina, de gallo no es nada y mucho es gallina. Uy. Toda mi vida, pero no es a suicidarme. Trato antes de botarme. ¿Acaso por qué razón he de querer condenarme? Más bien me unto de jabón y a tunga voy a bañarme. Que tiene la vida. ¿Sí? ¿Lo está viendo ahí? Me voy para el salto mi vida, pero no es a suicidarme, ni a que me tomen retrato antesito de botarme. ¿Acaso por qué razón he de querer condenarme? Más bien unto de jabón y a tunga voy a bañarme. Qué risa me da del que se suicida, dejándolo bello que tiene la vida, con seguridad que el gas y termina, de gallo no es nada y mucho es gallina. Uy. No será en el tequendama, quiero morir en mi casa y acostadito en mi cama. Qué risa me da del que se suicida, dejándolo bello que tiene la vida, con seguridad que el gas y termina, de gallo no es nada y mucho es gallina. Uy. Voy para salto mi vida, pero no es a suicidarme, ni a que me tomen retrato antesito de botarme. ¿Acaso por qué razón he de querer condenarme? Más bien me unto de jabón y a tunga voy a bañarme. Qué risa me da del que se suicida, dejándolo bello que tiene la vida, con seguridad que el gas y termina, de gallo no es nada y mucho es gallina. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes y a todos nuestros invitados especiales. Hoy damos inicio a una sección especial que tenemos en el festival, que es Turismo Cultural, Historias de lo que somos. Hoy tendremos a la ciudad de Honda
Les recuerdo a nuestros asistentes que las preguntas se realizarán solamente por escrito, ya sea en el icono de preguntas y respuestas o QIA o a través del chat. Para quienes nos ven por Facebook, también pueden escribir sus comentarios y preguntas en el espacio de comentarios. Al final, el moderador se las pasará a los expositores. Adelante, a continuación, tiene la palabra el doctor Carlos Alberto Moreno Neira. Adelante, doctor. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes, una bienvenida para todos. Es un gusto para la Fundación Festival Internacional de Historia poder hacer el lineamiento en cargo del Ministerio de la Cultura sobre el programa de turismo cultural. Hoy tendremos dos invitados de lujo, dos invitados de honor que nos van a acompañar esta tarde para acompañarnos en la historia de lo que somos, se llama nuestro programa, y hoy vamos a ver Onda, un destino por descubrir. Nos acompañan el doctor Tiberio Murcia Godoy, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Recreación, Ecología y Social, diplomado en Alta Gerencia Cultural en Cundinamarca, diplomado en Cátedra del Tolima, autor de 5 libros, uno publicado por la Academia de Historia del Tolima, colaborador de los periódicos regionales El Puente y La Pirámide, administrador de blogs referentes a la historia de Onda y Puerto Bogotá. Nos acompaña también el doctor Jorge Quintero Arango, promotor, cogestor y coordinador de énfasis y temas turísticos, culturales y ambientales de instituciones de la ciudad de Onda, Tolima y la región, ponente regional y nacional de eventos regionales, nacionales e internacionales, gestor de eventos turísticos, culturales y ambientales, siembra un árbol en Domingo de Ramos en el 2010, Ronda de San Bartolomé Apóstol en el 2010, Desfile del Patrimonio en el 2018, Pal Río al Rezo, Novenas Navideñas 2018. Doctor Jorge, doctor Tiberio, es un gusto contribuir a esta gestión de la parte cultural de nuestros pueblos patrimonio. Es un orgullo que arranquemos con Onda, ciudad que nos acoge fervientemente, ciudad divina, ciudad que tiene una historia sensacional. Era la salida obligatoria de Bogotá o de Santa Fe de Bogotá, cualquiera de los dos, hacia Europa, hacia la costa, hacia todos los sitios en donde se quería transportar. Colombia había que pasar por Onda. Onda tiene una historia fantástica. Bienvenido, doctor Tiberio, doctor Jorge, por favor. Ustedes son nuestras estrellas hoy, tienen la palabra. Bueno, don Carlos, muy buenas tardes a todos los televidentes del festival, la fundación del Festival Internacional de Historia. Algo que se nos ha quedado dentro de la hoja de vida es que tanto Jorge Quintero Arango como este servidor somos miembros del Centro de Historia de Onda, miembros del número y fundadores. Sí, don Carlos, Vanessa, a todos ustedes, queridos doctores, muy amables por esta invitación, muy complacidos de hacer parte de este grupo de expositores, de este tan magno, tan excelente evento como es el Festival Internacional de la Historia. De todas maneras, muy dispuestos a compartir todo lo que tiene esta región, esta ciudad de Ondas, esta ciudad de los puentes, para con ustedes. Y queremos que al finalizar la sección de preguntas estén muy nutridas y poder ayudarles en todo lo que más podamos. ¿Tiberio? Bueno, Onda, antes que todo, es una ciudad cosmopolita, una ciudad cultural, una ciudad en la cual, pues, en alguna ocasión alguien proponía que fuera la capital de la República de Colombia, aunque fue capital de la provincia Mariquita, pues alguien la propuso como capital de la República. Damos inicio con la primera diapositiva, en la cual aparece el río Arrí, el río Yuma, la diapositiva número 3, por favor, Vanessa. El Caipaña, el Guacarayo. Vanessa, la diapositiva. ¿Nos escuchan? Vanessa, ¿nos escuchan?
Diapositiva número 3. Yo sí lo escucho, Vanessa, no, ya voy a ver. Sí, para... Le habilita el micrófono, por favor, que ya va a manejar las diapositivas. Entonces, la diapositiva, Vanessa, por favor, donde hablamos sobre la parte primordial del río Arlí, Caripaña, Guacayo, Yuma. Son nombres que ha recibido el río, ¿no, Tiberio? Los nombres aborígenes, Los aborígenes. y hay más. ¿Y en qué sectores? Por decir algo, al sector norte está Caripaña, Río Grande. El sur, Guacayo, Río de las Tumbas. Algunos informan que desde este sector del centro del país, Arlí, Río del Peso, el Boca Chico, y los de las cordilleras, pues también la parte del Caribe, Yuma, Río del País Amigo. Tiene otros nombres primitivos, y el cual relevante de la parte del río Grande de la Magdalena es que Honda se encuentra, se puede decir, totalmente en el centro del país. Y además que el salto, los raudales, los rápidos, que luego fueron conocidos como de Honda, pues por evitar aquí los aborígenes Hondaina, a estos saltos le dieron gran trascendencia y por eso existe Honda. Perfecto. Por los saltos. Exactamente. Y como venimos a hablar de patrimonio, pues qué mejor que decirles a todos ustedes que Honda es patrimonio mío, de Tiberio y por supuesto que de ustedes, ¿no? ¿Por qué decimos que de ustedes? Y que de todos. Porque ese río Magdalena es el río de la patria, es el río del país. Es un río en el que convergen muchas situaciones. Así como es mío y es de Tiberio y es de ustedes, pero el compromiso es que han de venir para que se lleve la parte que les corresponde, porque ustedes la verdad no han venido, algunos no han venido, y esta es la mejor oportunidad para mostrarles por qué deben de venir aquí. Honda, ahí vemos el recorrido del río Magdalena, es el punto central, es un punto álgido, es un punto, digamos, el ombligo, es un punto, Tiberio, un receptor y emisor, ¿no? Emisor de costumbres, de historia, de cultura, de gastronomía, de vencedores y de vencidos, de europeos y amerindios. Honda, por aquí se dice que la historia pasó por Honda, pero queremos enfatizar en algo muy importante. La historia pasó por Honda y por muchos otros pueblos de Magdalena, pero en Honda se bajó, se estacionó, dejó su marca, dejó su huella y siguió. Este es un río de vida, este es un río de conquistadores y conquistados. Es un río tan fuerte y es un río que supervive a pesar de todas las adversidades que recibe de nosotros los colombianos. Entonces, ese patrimonio que nos ha dejado Honda, ese patrimonio que nos ha dejado el río, ese patrimonio que ha quedado aquí, es un patrimonio que es de todos. Queremos decirle que ese río Magdalena genera y ha generado una serie de eventos y de cultura que a lo largo de esta charla vamos a dejar entrever. Por ahorita vamos a sacar dos que se han convertido también en patrimonio, que es el Festival y Carnaval Popular de la Subienda y el Magdalena Fest. Entonces, ese río de la patria, ese río universo, ese río cultural, va haciendo, y por el cual existe Honda, va haciendo que se generen ciertos atributos culturales y bienes de interés cultural, hoy llamados, que de eso se trata. Ustedes tienen que venir a conocerlos, a mirar y a disfrutar de ellos. Porque este patrimonio, repito, es mío, es suyo y es de todos. Algo interesante de estos dos eventos, tanto el Carnaval de la Subienda, que es el Maná, el hombre del río, en donde en una época se capturaban 90.000 toneladas de peces y la gente disfrutaba durante muchos años, épocas pretéritas. Y el Magdalena Fest, en donde converge todo la cultura del río Magdalena, desde Neiva hasta Barranquilla, ¿sí? Entonces todos estos pueblos convergen y además se incluyen a los del Pacífico, que han venido a mostrar la parte cultural del río.
Bien, esta mañana te estaba preguntando, intentando comunicarme con Clorines, pero no me con... Siguiente diapositiva, Vanessa. Vamos con lo siguiente. Bueno, ese un río es génesis de un patrimonio natural y un patrimonio cultural. Pero antes sí, interesante. ¿Por qué tocábamos? Esto es muy importante. Sí, ¿por qué tocábamos el río? Devuelva, por favor. Devuelva. Anterior. Donde aparecen los petroglifos. Bueno, allí vemos dos figuras muy importantes, porque el río, pues obvio, el río es el que logra que ingrese todo la cultura amerindia, luego la cultura española. Pero también aquí los aborígenes, de acuerdo a investigaciones de Germán Alberto Peña, de Juan Manuel Díaz, de Arturo Cifuentes, entre otras personas que han hecho unas investigaciones muy importantes desde la parte de vista arqueológica, han logrado constatar que entre 10.000 años antes de Cristo hubo una población en este territorio llamado Oyonda, y parte de eso que nos dejaron su legado. Varias terrazas que tiene la ciudad se pueden encontrar el abrigo rocoso en Perico, y a lo largo y ancho, llámese Arrancapluma, llámese Pueblo Nuevo, llámese Alto del Rosario, llámese Alto de San Juan de Dios, llámese Barrio Bogotá, llámese Calunga, llámese como sea el sector de hoy, el de hoy, allí se encuentran vestigios donde hay urnas funerarias y que dejaron estos aborígenes que habitaron esta población. Entonces, tuvo una población que gracias al río, porque tenía el maná, porque tenía una gran cantidad de alimentos, como es el pez, entonces hizo que se poblara hace 10.000 años antes de Cristo. Esta figura que ustedes ven en pantalla, de los petroglifos de Perico, aproximadamente tienen 800 o 900 años y se le atribuyen a los ondaimas igualíes de la tribu Panche, familia aborigen caribe. Bien, miren cómo estas historias y estos hechos vienen a cobrar vida hoy, en el año 2020. Eso es lo importante de la historia, eso es lo importante de las narrativas y de la tradición. Esos petroglifos que corresponden a pictogramas de la época, del momento, lo que se veían, que las figuras antropomorfas, las figuras zoomorfas, la telaraña, con la cual construían el puente para que quienes fallecieran cruzaran el río y se fueran más allá. Esas maravillas culturales que vamos a encontrar y que también son de ustedes, es lo que hace que ese patrimonio cultural esté inmerso dentro de ese patrimonio natural. Vamos a la siguiente. Abordando el tema del patrimonio, siguiente diapositiva, ese patrimonio natural que tiene Honda, que se caracteriza por unos ríos muy importantes y unos cerros tutelares. Ahí los tenemos. Sí. Honda es una ciudad privilegiada y bañada por aguas. El río Gualí, de occidente a oriente, el río Magdalena, de sur a norte, el río Sabandija, igual de oriente a occidente, de occidente a oriente, y el río Guainó en iguales condiciones. Eso ha hecho que se construyan puentes para esa malla fluvial que existe en Honda, y le ha valido el término, el apelativo característico nacional de Ciudad de los Puentes. Entonces, lo que queremos destacar es cómo ese patrimonio natural va haciendo que afloren, va generando unos patrimonios culturales, en este caso puentes. ¿Cuántos puentes? Yo digo 40. Van de 40 puentes, entre viales, entre férreos, etcétera. Entonces es muy importante ese aspecto. Y a la mano derecha, en la gráfica de la mano derecha, la diapositiva, vemos ahí los cerros tutelares de Honda, donde la diapositiva que vimos anteriormente es un elemento patrimonial como los petroglifos, que están enclavados en esas montañas, en ese patrimonio natural. Y también los caminos, ¿no? Los caminos reales, los caminos para la ganadería, los caminos para la agricultura, los caminos para la minería. Si esos caminos, fuimos participantes también de una de las charlas de ustedes, en donde decían que todos esos caminos conducían a Honda, los caminos que de Medellín por Constón llegaban a Honda, los caminos todos los que llegan a Manizales y de Manizales venían a Honda. Entonces todos esos caminos se convirtieron en un patrimonio cultural enmarcado, encerrado o construido sobre un patrimonio natural que son las montañas.
Por eso, aquí en Onda están las huellas, y los cerros tutelares hay que visitarlos para encontrar estas marcas históricas hoy tomando vida. Estos cerros son de gran trascendencia. El cerro llamado el Cerro Guasimar, luego llamado Cerro de los Curas o de los Padres, y luego la Mesa de los Palacios, que esconde una gran variedad de agua, ¿sí? Es un cerro maravilloso que guarda muchos secretos y que han venido una gran cantidad de arqueólogos e investigadores de diferentes lugares del mundo y quedan sorprendidos por lo que está en ese cerro tutelar, como llamado hoy la Mesa de los Palacios, o el Cerro Cacao en Pelota, donde se divisa la panorámica de la ciudad, y en las horas de la noche, cuando se suben las personas, logran observar las luminarias de ciudades circunvecinas como Mariquita, La Dorada, Fresno, Líbano y Albero Guayabal. Pero todo esto converge en la parte natural también de los caminos aborígenes, que luego pues entró el famoso Camino Real, en donde ya la mano del hombre español pues tuvo que ver. Pero siempre hemos dicho, porque esa comunicación que hubo entre los muiscas con los panches, ese cambio del bagre con la sal que nos traían ellos desde la hoy meseta cundiboyense, prestaron un gran papel en esa parte natural de nuestros cerros y las comunicaciones que hubo desde la época precolombina. Patrimonio e historia que hoy recobra su vida. En la siguiente diapositiva, por favor, Vanessa, vamos a encontrar también unas espectacularidades que nos ofrece ese río Magdalena, ese atributo natural, ese manto de agua, ese espejo de agua como es el río Magdalena, tiene unas características muy especiales y, como dirían los franceses, de carácter unique aquí en Onda, el Salto de Onda. ¿Por qué el Salto de Onda? Porque hay que venir a Onda a conocer el Salto. ¿Cuál es la diferencia del río Magdalena en Onda con los demás, con la demás parte del territorio? ¿Por qué se presenta el fenómeno de la subienda aquí de esas características tan importantes y únicas que no las hay en otro lado? Entonces, Tiberio, yo pienso, y usted es muy experto en eso, en explicarnos cuál es el fenómeno de los raudales de Onda, del Salto de Onda y del encajonamiento de Onda. Es una falla geológica que nació hace muchos millones de años y que aún los expertos pues consideran que el río, dicen que por eso el río Magdalena es muy joven. Es que hemos estado en Neiva, donde el río es todo lento. 1504. Hemos estado en el Espinal, el río lento, Girardot, el río lento, Ambalema, claro, el río lento. Vamos a pasar Dorada, el río lento, hacia abajo, hacia el norte, el río lento. Tuve el placer de viajar desde Puerto Triunfo a Cartagena en barco con la Marcela, y es otro río, es un río súper lento en donde pues converge. Onda no, en Onda el río es ruidoso, en Onda son casi 1 kilómetro 700 metros, desde un sitio conocido hoy como Arrancaplumas hasta un sitio llamado El Chorro, cerca de Panchigua, en donde el raudal se mueve y hace que los peces que vienen desde el norte, de las ciénagas del norte, pues vayan primero hacia el mar, y entonces chocan con el agua salada y vienen río arriba. Por eso se llama la subienda. Y ese fenómeno pues fue el que hizo que los aborígenes hace 10.000 años pues se asentaran en estas mesetas, en estas terrazas, y pudieran lograr capturar los peces. El pez que más capturaban, Jorge, don Carlos y era el bagre. El bagre. Aquí se especula mucho porque al fin y al cabo los aborígenes panches eran reconocidos por su deformación craneana y su pintura. Ellos se pintaban el cuerpo como un bagre, y el bagre tenía la cabeza aplanada o aplastada, y el bagre sirvió de comunicación, de comercio con los muiscas, y entonces en el intercambio, gracias a los raudales, a los saltos, al rápido, gracias a esa falla geológica, pues había alimentación, hasta el hecho de que el bagre fue conocido en el Perú como pescado panche. Entonces, estos raudales de 1 kilómetro 700 metros, ¿sí?, de largo, con una caída aproximadamente de 7 metros, porque no es una caída fuerte, sino una caída suave, donde puede mostrar, y que
y que produce temor, y que solamente el hombre del río, el pescador, se atreve a entrarse en él por sus aguas rápidas y fuertes. Entonces, ese raudal de onda es el que hace y propicia que se genere una actividad cultural como es la pesca, con unas características tan especiales a los lados con sus atarrayas. Continuando con este maridaje, patrimonio natural, patrimonio cultural, porque la verdad son dos cosas que no pueden desprender, que la una origina la otra, y a lo largo del río Magdalena, a lo largo de este salto de onda, hay un plato típico, especial, característico, provocativo. No se van a provocar el que están viendo ahí porque le falta el limón, pero ya se lo echamos y lo compartimos todos. El viudo de pescado Tiberio, el viudo de Nicuro, de Boca Chico, de Capaz, de Bagre, en todas sus formas y sus presentaciones, con sus ingredientes, con las fórmulas ancestrales y que han pasado generación en generación. Es muy importante tanto como el famoso viudo que se hace en arena, que se coloca, se abre un hueco en la arena. Aquí hay un término para discutir y lo dejamos en lo de la cadena de historia, que dicen que el pescado se entierra en la arena. Yo diría se enarena, porque enterrar es entierra. Entonces se hace el hueco en la arena, se coloca un recipiente, hojas de plátano, dice pues está el pescado, la yuca, el plátano, etcétera, todos los ingredientes, se tapa el recipiente, se tapan los ingredientes y todo eso se tapa con arena. Y sobre la arena se colocan unos leños y se encienden por un tiempo aproximado de 7 a 9 horas, ¿no? Y resulta ese famoso y delicioso viudo de pescado típico y característico de estas orillas, de estas partes ribereñas del río Magdalena. Jorge, en las investigaciones de Germán Alberto Peña, que él tiene publicadas por la Universidad Nacional, 250 años antes de Cristo, él toca el tema de Rancaplumas, y hoy el corregimiento de Puerto Bogotá, y ha encontrado, ¿sí?, de hace 250 años, vestigios óseos de peces de Boca Chico, ¿sí?, de Boca Chico, por lo cual esto demuestra lo que siempre hemos dado la tesis, que gracias a los raudales, por eso hoy en día seguimos disfrutando, ¿cuál sería 10.000 años consumiendo peces del río, y que hoy en día seguimos? Y mucha gente raudal es a eso, ¿sí?, a comer pescado. Usted puede ir a Girardot, La Dogada, al lugar donde el río pasa, pero hay algo que es sabroso, es la cocina, la gastronomía hondana, hasta el hecho de que... Con la fórmula tradicional. Obvio, hasta el hecho de que hay restaurantes a la orilla del río, en donde la gente puede disfrutar un suculento viudo de Boca Chica, un suculento viudo de Capaz. Eso que es la fórmula, es parte de esa tradición cultural que nos dejaron nuestros aborígenes hasta el día de hoy, porque hemos visto unos cuadros de la época del virreinato en donde se observa es el bagre. Bien, mire, como la atarraya es al pescado, lo que el viudo es a ustedes, señores turistas. Con ese viudo vamos a atraerlo, vamos a lanzarlo para que ustedes lleguen a hacer el anzuelo. Por eso hoy nos estamos acompañando para que llegue a ustedes un cuadro de un sancocho ribereño con todos los elementos que hay, y este es el paisaje del río Magdalena, para que se sigan antojando y quieran llegar aquí a esta hermosa ciudad de Los Puentes. La siguiente diapositiva, a dónde nos irá a llegar en este paseo por la historia y por la vida. Revisemos. Muy bien, seguimos en el maridaje, en el anclaje de entorno natural o patrimonio cultural, río, montaña, con ese otro elemento que los va a hacer a usted llegar a onda, el aviturismo. Pero ese aviturismo tiene que ver con el avistamiento de aves y también, o sea, la flora y la fauna, Tiberio. Pero eso, como estamos hablando de historia, como estamos hablando de revivir, de que la historia tome vida en este momento, eso que ustedes pueden venir a hacer hoy, cuando lleguen a practicar el aviturismo como un atractivo patrimonial y turístico, van a pisar las huellas de un tal José Celestino Montes, que vino más o menos a lo mismo, con otra intención y otro énfasis, ¿sí? Vino a hacer una taxonomía, pero él se movió por los mismos sitios que ustedes se van a mover, y van ustedes a revisar las huellas por donde estuvo
Mutis, Humboldt, Bonpland, y qué más vamos a decir, pero estuvieron todos sus pintores, ¿sí? Entonces, es revisar y entender cómo ese patrimonio natural nos va sirviendo de insumo para que ese que se genera patrimonio cultural llegue hasta ustedes, y ustedes hasta él. Es la invitación para que vengan y nos visiten nuevamente y siempre. La artesanía, que nunca puede estar por afuera. Aquí ustedes pueden también, por esos caminos que existen, hacer sus paseos en bicicleta, urbanos o rurales, quizá por los caminos de la colonización, que tanto hemos planeado, y la muestra artesanal que nunca ha de faltar. Entonces, Tiberio, hay una cantidad. Avistamiento de aves. Avistamiento de aves está tirando mucho. Es más, el año entrante, que se conmemora los 220 años del arribo de Alexander von Humboldt aquí a la ciudad de Bogotá y hoy en la República de Colombia, el Centro de Historia está preparando junto con los de avifauna de Bogotá, porque ya aproximadamente, nos dice Adán Jaime Bolaños, que hay entre más de 500 especies de aves migratorias en donde muchas personas vienen. Entonces, lo que algunos hacían o hacíamos de niño de matar pájaros, hoy en día es observar los pájaros, y uno al ver esa cuestión, ese cambio que se ha hecho con los pájaros, de no asesinarlos, sino de observarlos, ha hecho un cambio muy maravilloso también para Bogotá. Vengan y disfruten de 300 especies de aves migratorias en Onda. Bien, prosigamos a la siguiente diapositiva y que nos depara. Algunos han dicho que de los españoles, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos trajeron? ¿Qué hay? ¿Cuál es la importancia o no? Bueno, cada quien según la óptica en que la tomemos. Bueno, Alexander von Humboldt lo dice claramente: los españoles se apropiaban de los territorios ya habitados por los aborígenes, y ese fue el caso de Honda. El caso de Honda es que ya había un asentamiento tanto en el hoy barrio El Carmen como tanto en el hoy barrio Alto del Rosario, y así sucesivamente por toda la ciudad de Honda. Entonces, donde había asentamiento aborigen, pues había obligatoriamente que llegar. Y Honda tiene una cosa muy simpática. Honda tiene descubrimiento en 1539, tiene la fundación de San Sebastián de Mariquita. Nosotros pertenecíamos a San Sebastián de Mariquita. Hubo una pequeña capilla aquí en el año 1565, franciscana, que después, en 1620, esa misma capilla se convirtió en la parroquia de San Bartolomé de Honda. Este año celebramos los 400 años, ahí donde se fundó esa parroquia, que hoy en día es el templo de Nuestra Señora del Carmen. Entonces los españoles luego llegaron y hicieron una parte comercial, esa comunicación entre Cartagena, Monpós, Honda y directamente con Santa Fe o con Popayán, y así sucesivamente. Entonces lo que dejaron los españoles, que algo muy simpático, es la construcción. Venir a Honda, aunque difiere, porque Honda es una ciudad netamente del sur de España, ¿sí? Cartagena, Tunja, Villa de Leyva, Monpós, Popayán, la Candelaria de Bogotá tiene su propia arquitectura, y Honda también la tiene. Es que Honda tiene una cosa muy simpática de los niveles. Entonces vamos a encontrar cuestas. Es que la cuesta de los muertos, que la cuesta del Coco, que la cuesta larga, que la cuesta de los herreros, que la cuesta Saldúa, que la cuesta Mr. Owen, que la cuesta de San Francisco, que la cuesta del Truco y la cuesta de la Copa, y otras cuestas que van apareciendo. La percepción, todos los datos que nos ha dado históricamente el maestro Tiberio, ustedes deben de venir y convertirlos en actos de percepción. Por eso decimos que sus sentidos están a la orden del legado español, para que usted venga, perciba, sienta, toque. Por ejemplo, la construcción de la catedral que vemos aquí, piedra tallada, ¿no? De piedra sobre piedra tallada. Ustedes pueden encontrar piedra sobre piedra. Ustedes pueden encontrar aquí, mire este camino, son las calles, hay las trampas, todas empedradas. Los diseños de las casas. Entonces, ese legado español, ustedes van a encontrar la teja de barro, todos los entornos, los vericuetos, los recovecos, las curvas, y como decimos popularmente, las cuestas, los callejones, toda esa parte arquitectónica sinuosa, porque Honda fue una característica, no obedeció al trazado damesco de España, sino
es algo muy caprichoso, quizá por la misma topografía. Y esos caminos, esas calles, esos callejones todos conducen al río Magdalena. Así como todos los caminos reales y las vías férreas conducían y buscaban una salida de una tal Magdalena, callejones también, todos conducen y mueven. Jorge, ese templo que estamos viendo, que hoy en día es la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, es un templo secular. Empezaron a construirlo en 1652. Onda tuvo del convento de los franciscanos, donde está hoy en día la Plaza del Estado. Enseguida lo vemos. La siguiente, pero vale, sí. Sí, también la colación vamos a traer la colación las órdenes religiosas. Siguiente diapositiva. Pero vale la pena comenzar con esta iglesia, ¿no? Sí, porque es secular y hoy en día es la catedral. La siguiente diapositiva. Guarda esa referencia de la parte. La otra diapositiva, Vanessa, nos va a mostrar. Perfecto. La popa. Y el templo de Nuestra Señora del Carmen, ahí en el Parque de la Independencia, en la Plaza de la Independencia, ahí, estimados televidentes, ahí en esa iglesia que usted ve hoy semigótica, ahí nació la primera capilla de los franciscanos de 1565, lo describe Armando Moreno, un historiador del departamento del Tolima, y ahí nació el 24 de agosto de 1620 la parroquia de San Bartolomé de Onda. En 1940 la destruyeron, era una hermosura, solamente quedó el camarín. Sí, el camarín es de ese sitio. Entonces, son huellas que han quedado en Onda para que usted venga y las descubra, las siga, las revise por todos los lados, desde la religión, desde la arquitectura, desde la economía, desde cuántas las disciplinas que pasaron por aquí, la ciencia, la astronomía. Todo tuvo que pasar por Onda y quedarse y dejar su huella. Eso es muy importante, porque algunos dicen, es que la historia pasó por Onda. Sí, pasó, pero se quedó un ratico y dejó su impronta. Entonces, aquí tenemos cómo también aparecen ya las órdenes religiosas, ¿no? Con su impronta de adoctrinamiento y de educación. Sí, señor. Muy bien. Primero la franciscana. Siguiente diapositiva, claro, los franciscanos, aquí los agustinos recoletos, luego los jesuitas, luego los agustinos recoletos. Bueno, aquí entra algo interesante que es la navegación. La navegación desde épocas pretéritas, pues la realizaban los aborígenes en canoas y en piragua, y yo creo que hasta en la balsa, cuando se comunicaban. Pero la balsa se usaba más hacia el sur, cuando se venían desde Neiva y hasta aquí hasta Onda. Muti la describe a finales del siglo XVIII. Entonces, esa comunicación que luego introducen el champán con la fuerza del hombre, ¿sí? Que primero fueron los aborígenes cercanos al Sinú y luego fueron los esclavos traídos desde África porque se vuelve el boga. Entonces, esa navegación que empieza a surcar desde el norte hacia el interior por la parte comercial. El primer barco a vapor que llega a Onda es el barco La Marcela, en un sitio denominado hoy Puerto de Caracolí. Onda tuvo 5 puertos en la época del virreinato. En la parte norte estuvo el puerto Gallote, estuvo el puerto de Embarcadero, hoy Caracolí. En la parte sur estuvo el puerto Real y el puerto de Bodeguitas, que por cierto la reencontramos, desde hace mucho tiempo está desaparecido ese puerto, y había un puerto especial que tenían para los funcionarios de la corona. Así que en esa época del virreinato hubo 5 puertos, pero a partir de 1854 es donde empieza ya a llegar el barco a vapor. En 1875 un alemán estadounidense, Alejandro Wolbecker, es el que arma un barquito llamado el Moltke y sube los flautales y lleva en 1875 al Moltke, lo lleva hasta Neiva. Y de ahí va derivando, entonces ya ese baje de los barcos con lo que usted nos trae a colación. Claro, simplemente permita que estas historias de la navegación lleguen a ustedes. Las historias de los bogas, historias de bogaje, las historias del comercio, las historias de los vapores
que subían con mercancías, con carga y con pasajeros haciendo turismo. Es tan agradable escuchar esas historias de cuando venían los barcos con las famosas orquestas de Lucho Bermúdez y todos ellos iban de puerto en puerto, de parada en parada, y decía un gran viajero que tuvo Colombia: era muy agradable viajar, viajar y visitar esos lugares en donde uno llegaba y habían ganado, nos atendían con todas estas asados de carne, pero donde no habían, nos mataban gallinas. Por eso aquí en Honda daban eran gallinas, y había un puerto, y él lo dijo, muy famoso, que se llamaba el puerto de Arrancaplumas. Todas esas historias fantásticas, todas historias de bogas, de pescadores, de comercio, las van a tener ustedes que venir y revivir, y sobre todo hacer esa fantasía y viajar por ese río Magdalena en esas condiciones. Las canciones de bogas, Tiberio, de los bogas que tenían que al unísono dar su ritmo y sus canciones para certeramente lanzar su pértiga y que no se les fuera a perder la fuerza ni a contagiarse la fuerza, sino todos una sola fuerza a la vez. La ficción, las historias de ficción, los mitos, las leyendas, ese engranaje cultural es el que viene y nos enriquece, y por eso es que somos un pueblo de patrimonio, porque conservamos todas estas leyendas, todas estas historias para llegar a ustedes. El Moán, la Madre Monte, y son personajes mitológicos del río. Siguiente diapositiva, por favor. Porque además de esa leyenda, además de ese bagaje cultural, histórico, legendario, pues tenemos un comercio. El comercio que viajó por el río y que esos huellas, porque aquí, cuando les decimos que las cosas no pasaron, sino que se quedaron, porque acá fueron las bodegas del tabaco, las bodegas de la quina, los recibos y las transacciones comerciales de Mutis, ¿sí? Con su quina, todo aquel comercio de mercancías y mercaderes y comerciantes que venían aquí a la Plaza de las Américas. Tenemos unos personajes comerciantes muy importantes que más adelante los vamos a ver, ¿no? Entonces aquí la famosa matuquina, y cuando usted las vea, pues tenemos aquí las matutinas que están en el Banco de la República, es porque las encontraron aquí en Honda, en la vereda Perico, de un naufragio que hubo allí, y quedó un vestigio, y usted puede venir, recorrerlo, conocer el sitio donde encontramos las matuquinas, y luego le invitamos a que vaya a la biblioteca y los encuentre, ¿no? Sí, a Casa de la Moneda. Jorge, y estimado, esta historia de las matuquinas está ligada con el último virrey que tuvo la Nueva Granada, hoy República de Colombia, que es el famoso Juan Sámano. Juan Sámano arrancó con todo el tesoro, ¿sí? Después de la famosa batalla de Boyacá. ¿Sámano o Sámana? Juan Sámano, así salió vestido de mujer y llegó aquí. Y al llegar al puerto de Gallote, luego de pasar por el camino real Honda, Santa Fe, Bogotá, al llegar al puerto de Gallote, allí se llevan las embarcaciones que había y naufraga uno de los bergantines o uno de los champanes en un sitio denominado hoy el Mesuno, cerca pues a la vereda del Perico, cerca a la vereda Guasimar, cerca a la vereda de Llanos de Villegas, en el sector de Mesuno, allá. Y eso fue en 1819. Y aflora, miren que este tesoro aflora, sale en 1936, el río lo destapa, son más de 2.000 monedas, y esas 2.000 monedas fueron adquiridas aquí en Honda cuando estaba la agencia del Banco de la República, la adquirieron. Hoy tiene una sala especial, exclusiva, allá en Bogotá, en la Casa de la Moneda, donde propios y foráneos podemos ir a verla, el tesoro del Mesuno que fue encontrado, recuperado. Y aún mucha gente se hace la visita con el amigo Iván Romero, desde el puerto de Caracolí, río abajo, llega con el vecino a ver qué encuentran. A ver qué encuentran. Bueno, y algunos sí lo han encontrado. Las matuquinas, cada una o muchas son valores diferentes dependiendo de su color, de su aleación, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos, qué historias tan agradables, qué historias para llegar a ustedes.
aquí también unos elementos muy importantes para Honda, unas huellas del pasado de algo que tuvo mucho peso en Honda y que esas vías fueron un entramado principal y un medio de comunicación tanto intermunicipal como local, ¿no, Tiberio? Y vale la pena adelantarnos que el decreto 746 del 24 de abril de 1996 declara monumento nacional a todas las estaciones de ferrocarril, y Honda tiene el privilegio de contar con tres estaciones de ferrocarril declaradas monumento nacional. Oye, ahí está el desarrollo. Miren que alguien, Pablo Álamo, que es un investigador de origen español, que ha hecho unos libros interesantes sobre América, él preguntaba, ¿qué pasó con Honda? Si Honda tenía el desarrollo, pues el desarrollo también, porque es que aquí hubo todo el desarrollo como ustedes están observando, el progreso, y esta línea férrea que comunicaba donde hoy es el puerto de Caracolí con el puerto de La Noria, que luego fue bautizado Arrancaplumas, aproximadamente en 1875 inicia este proceso, y entre 1880 ya empiezan a terminarlo. Esta línea férrea, imagínense, una línea férrea donde el mismo Salvador Camacho Roldán dice que ya Honda no es la ciudad de las dificultades, porque es que venir, conducir, trasladarse, ya hay una línea férrea, y él lo dice en sus memorias, que llega al puerto de Arrancaplumas, que pasa por Pueblo Nuevo, ya pasa por el Puente Rojo en Quebrada Seca, y llega al puerto Azul, o Bodega Azul, que queda muy cerca a lo que hoy en día es la Cámara de Comercio de Honda, y ya no tiene por qué cruzar los hombres con la carga. Entonces, que luego esa línea férrea se va trasladando hasta el sector de Perico. Y Perico juega un papel importante porque todos los arrieros que vienen de Sonsón llegan ahí, pasan por Llanos de Villegas al puerto de Perico, que está ubicado al norte de la ciudad de Honda, y ahí algunos los envían la carga rumbo hacia Europa, río abajo, ¿sí? Para llegar a Barranquilla y Cartagena, ¿sí? Y otra carga para comunicarla hacia el interior. Entonces, esa comunicación, y que luego lo trasladaron, ya esto fue una compañía inglesa, la Railway Dorada Company. Dorada Railway Company. Que por eso, y es que Honda iba hasta Nare. Miren todo ese territorio que luego con las disputas que hubo, pues se fueron perdiendo, porque una parte pasó a Antioquia, otra parte pasó a Santander, otra parte pasó a Arkansas, otra parte pasó a Cundinamarca, y se ha perdido parte de la territorialidad. Entonces, esa línea férrea, la foto que se observa, las dos fotografías, una es de hoy la carrera séptima, pasando por debajo del Puente Navarro, y la otra es de la segunda estación, porque hay otras estaciones desconocidas. El gobierno nacional le declaró monumentos, hoy vienen a las que son del gobierno, ¿sí? Las que son del gobierno, Perico, Estación Honda, y una que se llama Kilómetro 42, Alfonso López, que hoy se llama Alfonso López. Entonces, todas esas huellas que están ahí, ustedes pueden venir y revisarlas, hacerlas y caminar por ellas. Es muy importante que vea lo que usted decía. La movilidad, no había pico y placa en ese entonces, ¿no? Y la facilidad que había, como dice Camacho Roldán, la facilidad de moverse ya por Honda en un medio de comunicación. Y es lo que yo digo, era tanto el peso de la malla férrea en Honda, que había una línea que era intermunicipal, que corresponde a la estación del ferrocarril que tenemos ahí, y lo que usted dice, las estaciones del Estado, pero había otras que eran las locales, que eran el ferrocarril, que venía de puerto a puerto, y que por eso ya había que cargar llevar la carga, transportar la carga al hombro de esclavo, ni al lomo de mula o caballo, etc. Entonces, un pueblo con este entramado vial tan importante da razón de ese dinamismo económico. Alguien decía, los caminos mantenían llenos. Si hoy la avenida 3 en Bogotá o la Caracas o cualquiera mantiene llena, decía el maestro Vela, pues era ver la Caracas de aquel entonces, los caminos reales. Porque 10.000, dice Germán Ferro, 10.000 mulas traían de la naciente ciudad de Manizales café. Manizales, una acotación. Hablábamos ahorita, usted decía que la estación urbana local
era de la Dorada Railway Company. Entonces, cuando los manizalitas ven la necesidad, cuando pasa el ferrocarril que va para Girardot, pasa por Mariquita, los de Manizales dijeron, no, tenemos que buscar la llegada, y construyen el cable aéreo. ¿Quién lo construye? La misma de Dorada Railway Company, pero con un bracito que se llamaba de Dorada Roadway Company. O sea, vía férrea es una railway y roadway es vía aérea, vía del cable aéreo. Entonces, eso también es un vestigio que nos acompaña con una ciudad hermana, con una población hermana y muy cercana, pero los orígenes, los vamos a buscar, están en Honda, o hay un nexo muy especial, entre camino, vía, o mejor, camino, luego vía férrea y luego el cable aéreo, que todos los, y Manizales quería extender los cables aéreos desde su capital hacia las diferentes poblaciones. Entonces, esto también llena de importancia, Tiberio, y otra cosa, ¿no? Cómo el tren desplaza a la navegación fluvial. Luego, el cable aéreo desplaza a los caminos. Y bueno, y el tren también desplaza a los caminos reales, los caminos de herradura, etc. Era muy difícil a Manizales llegar en tren con la topografía. Por eso fue tan importante que ellos sacaran lo de cable aéreo. Bien, entonces las tres estaciones declaradas Monumento Nacional, siguiente diapositiva. Sigamos caminando por esas huellas del pasado, porque también hay otro elemento que nos pone a volar la imaginación. Los turistas, los que quieran saber de patrimonio, de cultura, de historia, y los que quieran saborear los momentos gratos de descanso, vengan a Honda. Hay muy buenos hoteles para recibirlos. Ahora, pongamos a volar la imaginación. El aeródromo de Honda. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque inicialmente cuando llegan los aviones dijeron no, que lleguen hidroaviones, porque nos economizamos las pistas, los aeródromos, los aeropuertos, y empieza esa navegación que tiene que ver con Honda, ¿no? Jorge, hay una cuestión simpática. Cuando llega Martín Noss, 1919, que llega a Puerto Colombia, allá en Barranquilla, hace su contextualicemos a quienes no están viendo que lo que están viendo ahí es Honda Tolima. Así, obvio, cuando llega a Barranquilla, al Puerto Nacional de Barranquilla, Puerto Colombia, allá desempacan el hidroavión y luego lo empacan y lo desempacan en Honda, y aquí lo vuelven a armar. Sí, en Honda vuelven a armarlo, por eso ese sitio donde está el hidroavión es el hoy puerto de Caracolí, y de aquí, como es río arriba, llega a Flandes, y de Flandes, pues muy cerca de Girardot, hacen el periplo luego hacia hoy Bogotá. Este año se está celebrando pues los 100 años de la SCACTA, ya se SCACTA, y donde ya los alemanes pues empiezan la parte ya comercial. Y aquí pues en Honda también fue noticia cuando llega en 1920, ¿sí? El 24 de diciembre de 1920, mientras en Puerto Berrío están celebrando en agosto, están celebrando los 100 años del primer avión SCACTA en Puerto Berrío, Barranquilla, Puerto Berrío. Aquí en 1920, el 24 de diciembre, se conmemoró cuando Martín Noss hizo una presentación en lo que hoy llamamos terminal de transporte, ¿sí? Y de ahí a la foto a la derecha. En la foto que encontramos a la derecha, que es el avión Fokker. El Fokker, el trimotor, el que fue el presidente que trajo al hijo de Honda, Alfonso López Pumarejo. Él vino en ese avión porque antes Olaya Herrera ya había inaugurado el aeropuerto de Ernesto Samper Mendoza, ¿sí? Ernesto Samper Mendoza es el que fallece trágicamente en Medellín, y entonces su amigo, el de Puerto Sagar se llama Fernando Lano, que Fernando Lano es una persona que habla con el gobierno nacional para que este aeropuerto lleve el nombre de Ernesto Samper Mendoza. Aeropuerto que funcionó, de acuerdo al brigadier Guzmán, hasta 1960.
¿sí? Obvio, ya empezaron los demás a hacer aeropuertos, ya cada ciudad tenía su propio aeropuerto, y este pues era uno en arena, ¿sí? Ya los nuevos ya tenían sus pistas especiales, pero miren lo importante que desde la navegación. Y se presumía que la pista tal vez no alcanzaba para que el Timotro llegara. Sí, llegó y le sobró pista. Obvio, porque la pista, y hoy en día hay algo muy simpático, es que primero fue pues, la parte de los aborígenes, luego ya fue hipódromo ese sitio, luego hidródromo, luego fue estadio, y hoy en día es ahí el terminal de transporte de la ciudad. No ha perdido como esa connotación de transporte, de la parte vial. Ese aeródromo destinado para eso. Sí, señor. En el barrio de La Sonrisa de aquí de Honda, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces ahí tenemos una oportunidad de volar nuestra imaginación a través de la historia. Y hoy, ustedes, la siguiente diapositiva, por favor, Vanessa, entonces ustedes están viendo ahí esos aspectos tan importantes que estaban ahí, escondidos en Honda y que ya han salido a reducir y a flotar. Bueno, aquí tenemos el Puente Navarro. El decreto 926 de mayo 10 del 94 lo declara también monumento nacional, hoy bien de interés público. El puente de Ignacio Andrade, ¿por qué? Porque Honda también se enmarca dentro de una categorización en el país como una estrella vial, como un punto repartidor. Entonces es otro elemento importante, otro elemento de peso que ha ayudado a contribuir y a fortalecer la imagen patrimonial de Honda en el país. Honda tiene más de 40 puentes, ¿sí? Y encontramos puentes desde la época de Renato hasta este puente, Puente Navarro, que pues, de interés cultural, tiene más de 125 años de haber sido inaugurado. Es cantilever, quiere decir, se armaba y se desarmaba. Y es privado, y además ahí trabajó José María Villavilla, el mismo que hizo el puente de Santa Fe de Antioquia, y el señor Nicol, quien era el agente de San Francisco Pris, el mismo que hizo el Golden Gate de Nueva York. Entonces los que trabajaron allá en Nueva York haciendo ese puente, pues construyeron este puente. También por eso es una hermosura, es una belleza, es un bien de interés cultural nacional. Es el primer puente metálico de la región de Sudamérica. En Sudamérica, pero en el estilo cantilever. Sí, porque es que hay más puentes en Bucaramanga, en Santander hay un puente hecho por los alemanes, sí, que tiene más tiempo que este, pero ¿qué sucede? Que este es cantilever, quiere decir, se arma y se desarma. Es más, como cosa curiosa, cuando vimos el contrato, porque este puente Navarro fue comprado por catálogo. ¿Sí? Hoy en día hay fácil de comprar, pero allá hace más de 120 años el Puente Navarro lleva su nombre porque su propietario, Bernardo Navarro Borges, fue quien lo costeó y se inauguró el día de sus cumpleaños. Ahí le mandaron los diseños de San Francisco. Lógico. También aquí iba a comprar. Y ahí enseguida vemos el Puente Luis Ignacio Andrade, ¿sí? El Puente Luis Ignacio Andrade que fue desarrollado, construido en la época de Mariano Espina, y este puente pues lleva el nombre del ministro de la época, el ministro de Obra, de Luis Ignacio Andrade, que es de Huila, y también jugó un papel importante. Bogotá quería comunicarse con el centro y se comunicó primero con Cambao, ¿sí? Tuvo una línea vial con Cambao, pero luego ya desde 1950 hasta el año 52 que construyeron este puente, hubo la comunicación Bogotá directamente con Honda, porque es que Honda era en la época del virreinato pues la garganta, y ya en el siglo XX era el cruce obligatorio de caminos también vial, fluvial, aéreo, y en este momento también férreo. Y entonces hasta el hecho que hoy en día tenemos una vía que viene de Caquetá, Neiva, Girardot, Cambao, Puerto Bogotá, Honda, y conecta con la Ruta del Sol. Quiere decir, ya hay una vía entre sur y norte, paralela al Río Grande de la Magdalena, ¿sí? que está prestando, y más adelante vamos a ver el puente, que está prestando un servicio. Además, otra vía, la de Tribugá. En este momento Tribugá está jugando un papel importante porque va a unir a Bogotá, Honda, Manizales, Pereira,
chocó con Bahía o con el mar Pacífico. Honda sigue siendo un eje importante. Vamos con la siguiente, quiero acelerar un poquito. Aceleremos. Sí, como eje vial, hay otro puente protagonista que lo vamos a ver enseguida. Siguiente diapositiva. El puente Alfonso Palacio Rodas, y mientras nos llega la diapositiva. Bueno, perfecto, ahí lo tenemos. El puente Alfonso Palacio Rodas, muy breve. Acaba de ser inaugurado el 10 de julio, fue inaugurado por el señor presidente de la República, y entonces... Se construye por una ley, ¿no? Sí, la ley de honor. La ley de honores, Alfonso Palacio Rueda le da el nombre de ley, Alfonso Palacio Rueda. Alfonso Palacio Rueda fue el primer delegado ante Londres de la OIT, de la Organización Internacional de Café, ministro de Hacienda, constituyente, embajador de Colombia en Panamá, gobernador del Tolima, en fin. Entonces, este puente vuelve y juega de la ciudad de los puentes. Y, pues, como se cayó el puente Pirso, reemplazamos este que está en el río Magdalena, a la derecha está Cundinamarca, a la izquierda está Tolima. Entonces, vendría a ser 40, pero hay más de 40 puentes. Listo. Sigamos viajando por este recorrido histórico-cultural y descubriendo estos elementos patrimoniales. Vemos la siguiente diapositiva. Vamos ahora a ir de la mano de la arquitectura, Tiberio. Cuando hablábamos del legado español, pues también tenemos otros legados a través de la arquitectura y de los diseños. Entonces vemos un paneo ligerito por esos estilos característicos de la arquitectura que ustedes tienen que venir a descubrir en Honda. Honda tiene una cosa muy interesante, por el hecho de haber campamento inglés, de haber tenido españoles, franceses, ingleses, alemanes. Ahí está el campamento inglés donde Francisco Javier Cisneros se sentó con el señor Rudas a planear también la calúa o la balsa entre Arrancaplumas y Puerto de Carapastral. Luego vemos esa casa, esa residencia imponente, ese estilo alemán. Los alemanes cuando nos visitan... La de la derecha, ¿no? La de la derecha. Los alemanes, que soy hoy en día de un gran funcionario a nivel internacional, los alemanes se sienten como así que a la orilla del río Magdalena, en el interior de la República de Colombia, haya una construcción de esa dimensión, ¿sí? Que demuestra mucha... Y la majestuosidad de ese campamento inglés, esa construcción, tabla parada, teja también, igual. Vamos a la siguiente diapositiva para seguir por este recorrido, por este paseo de la mano de la arquitectura, que sea la disciplina arquitectónica la que nos lleve a pasear por otros rincones del mundo. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la Plaza de Mercado, Tiberio. Sí. La Plaza de Mercado con esa particularidad también declarada Monumento Nacional en 1976. El decreto 1756 del 96. Siguiente diapositiva, Vanessa. Decreto 1756 de septiembre 26 de 1996. Y del lado derecho, el imponente edificio nacional. Arquitectura de la Plaza de Mercado. La Plaza de Mercado fue el convento de los franciscanos. Primer hospicio, 1639 hospicios. Vuelve y juega en la orden de religión. Exacto. Y fue convento hasta 1805. Y luego fue escuela, también fue cuartel. En la Guerra de los 1000 días, ahí se enfrentaron con Tulio Barón, con el Negro Marín, con las fuerzas liberales y conservadoras de la época. Y hoy, pues, la Plaza de Mercado, que quienes han visitado le llaman el Panteón del Tolima. Es una maravilla de plaza. Y el edificio nacional. Y cuando estuvo allí también, cuando fue cuartel, estuvo José León Arbero, ¿no? Ahí lo tuvieron con sus billetes. En otro cuartel. No, aquí, en la Plaza de Mercado. Cuando fue cuartel, y ahí lo subieron al alto. Es que fue el cuartel en el año de 1900. Entonces, la Plaza de Mercado fue el cuartel de 1900. Ah, sí, antes de Plaza de Mercado fue cuartel. Y luego de 1917 a 1935 fue Plaza de Mercado. Esa Plaza de Mercado la inauguró Alfonso López Pumarejo. Alberto Escobar White, de Jefe de Patrimonio, tiene la fotografía en donde Alfonso López Pumarejo está inaugurando la Plaza de Mercado. Y el edificio nacional
pues es de la época de Enrique Olaya Herrera. Hay muchos edificios nacionales de estilo republicano. La Plaza del Mercado pues es republicano, pero grecorromano tiene 80 columnas de estilo grecorromano y otras ya lisas. Esas dos construcciones y muchas más que hay en la ciudad. Entonces, Honda es ciudad de legados, ¿no? Sí, señor. Y cómo no hablar de los legados que vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, el legado que nos han dejado los grandes personajes de la historia. Alfonso López Pumarejo, Alfonso Palacio Rudas, Jaime Soto Crespo, por ahora ellos tres. Hay una pleyada de algo, porque es que en Honda era obligatorio. Entonces, nos ha tocado del Centro de Historia, Jorge, empezar a contestar a muchas personas. Cuando hablamos de comercio, obvio, que convocar al doctor Alfonso López Pumarejo. Era obligatorio. Entonces muchas personas nos dicen al Centro de Historia que le busquemos en los templos de Honda la partida de bautismo de X y Y, de franceses, de alemanes, de sirio-libaneses, de turcos, en fin. Obvio, Alfonso López Pumarejo, 2 veces presidente de la República, Alfonso Palacio Rudas, el ministro de Estado, Jaime Soto Crespo, periodista, ¿sí? Y también fue embajador. Siguiente diapositiva, por supuesto. Pepe Cáceres, hablemos de Pepe Cáceres. Es una lumbrera, porque un gran torero, hoy en día está prohibido las corridas, entonces los nuevos, sí, cuando hablo de los nuevos, son los jóvenes, o como decimos en el Tolima, los guambitos de 15 años no tienen ni idea quién fue José Humberto Eslava Cáceres. Por eso su hijo Sebastián está haciendo una película. En este momento ya rodó aquí en Honda, está rodando en España para sacar la vida de Pepe Cáceres, de José Humberto Pepe Cáceres, que hacía vibrar a los colombianos en la Plaza de la Real Maestranza, allá en Sevilla, España, ¿sí? Cuando entonaban el himno, primero el himno de Tolima, el bunde tolimense, y luego el himno de Colombia. A propósito de entonaciones, Tiberio, cuando empezábamos, antes de empezar esta charla, sonó una pieza musical muy popular de Noel Petro. ¿Qué mejor cortina para hablar de un personaje hondano, un músico, y que tiene que ver con esa canción? Esa fue la intención. Hablemos de don Alfonso Garganta Huila. Miren que Hernán Rodríguez, Lili Pinto, entre otros investigadores, están esculcando esa pleyada de músicos. Antes de entrar con Alfonso, teníamos a Onofre Bonilla, que fue fundador de Saico. Y Onofre Bonilla, pues, hermano de Garavito, que hizo la Mariquiteña. Pero Alfonso dejó ese legado, una gran cantidad de composiciones, y la que hubo ahí que la denominamos Me Voy para el Salto, y que fue Noel Petro, que la hizo de bombante a nivel nacional, es de un hondano, de Alfonso Garavito Huele, y que él hizo letra y música. Y hay muchas más composiciones que dejó este gran ilustre y otros compositores de la ciudad de Honda. Bueno, Tiberio, Honda, una ciudad, y mejor diríamos, es el río Magdalena, un río de cultura, un río de arquitectura, un río de cantos, de canciones, un río de cantadores y cantadoras, un río de cantos de bogas, un río de escritores, de pintores, un río de vencedores y vencidos, de cronistas, de pintores, de las acuarelas que nos han dejado ese legado y nos han permitido descubrir a una onda colonial y precolombina, una onda de europeos y amerindios, una onda de gastronomía, una onda de esos cantos de la tambora, una onda, diríamos, con un eclecticismo cultural, con una simbiosis, con tantas cosas que ustedes tienen que venir a descubrir, a volver a recorrer esas huellas. Todo eso lo encontramos en un entorno cultural, en un entorno natural. Y con la siguiente diapositiva queremos decirles también en dónde se conserva esa memoria, en dónde está ese legado, por qué permanece y no se pierde. Porque Honda tiene 2 grandes museos
que son la salvaguarda de este matrimonio, el Museo del Río Magdalena, que recoge todas las historias de Río, además de las que con nosotros, la tradición oral, y el Museo Casa López Alfonso López Pumarejo. El museo, la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. Es allí, en esos sitios, donde la memoria se conserva. Ellos son los encargados, son los salvaguardas de esa memoria. Y nosotros, los de fuera, somos los encargados de guardar esa memoria y esa tradición oral. ¿Para qué? Para ustedes, para que no se pierda, para que vengan y la encuentren. Por eso hoy hemos volado a través de la imaginación de los aires, de las aguas, del folclore, de la gastronomía, de la pesca, de la naturaleza, de los caminos coloniales, de los caminos reales, de los caminos de la agricultura, de los caminos de la minería, de todo este legado histórico que vuelvo y le repito, no pasó, llegó, se bajó, descansó, dejó la huella y siguió. Por eso, todos ustedes, cuando necesiten huella, algún legado de una disciplina, de una costumbre, cualquier pieza cultural, han de venir a Honda, porque Honda está ligada, amarrada a la historia del país, a la historia. Honda es el río patrio, el río nación, el río internacional, porque por aquí pues, la garganta de Europa, y Europa tuvo que venir y se asentó en Honda. Por eso los apellidos, por eso la arquitectura, por eso todo. Entonces, ahí les dejamos una bibliografía donde pueden encontrar. Y vamos a despedirlos con un video. Sí. Sigan mientras nos colocan recorrer, para darle al video. Recorrer a Honda es recorrer la historia de la anterior, de la que vivimos y la que vamos a vivir. Por eso hoy estamos dando vida. Honda es un sitio obligatorio. Honda es un sitio. Ese video para que lo... Entonces, pero antes queremos decirles algo. A Honda, para amarla, hay que andarla. Sí, señor. Despidamos con este video. Después del video viene la sesión de preguntas. No hay sonido. No tenemos sonido, Vanessa. Que lo hice al vecino. Muchas gracias. Y aquí los seguimos esperando. Honda los espera y por supuesto que nosotros también. Doctor Carlos. Tiberio, Jorge, mil gracias. Qué magnífico recorrido. ¿Ah? Qué magnífico, Tiberio. Por favor, Jorge, qué magnífico recorrido. No, yo tengo el micrófono prendido. ¿No me están oyendo? ¿Aló? ¿Ahí se oye? Sí, Yo sí lo oigo, doctor. Ah, bueno, magnífico. Bueno, les está dando las gracias, Tiberio, Jorge. Qué magnífico recorrido, fantástico. Gastronomía, historia, ingeniería. Por ahí me comentaba Jaime Benítez que la primera APP, el primer puente privado por peaje que hubo en Colombia. Llamadas interesantísimas, preguntas muy interesantes. Y los museos, creo que hay que ir a recorrer los museos. Realmente son fantásticos y es la historia, y como ustedes han dicho, tiene muchísima historia. Honda es la historia del país completo al respecto. Aquí hay preguntas del público. Juanca, deben decir, dice, entre Sonsón, Antioquia, Honda y Mariquita, había un camino el cual sirvió de intercambio comercial entre los tres municipios a comienzos del siglo pasado. ¿Saben ustedes algo? Si aún hay vestigios de dicho camino. Pues dentro de los caminos de la colonización hay un camino que era Medellín, Sonsón, Honda y venía por La Victoria. Tal vez ese camino se argumenta que llegaba a la Dorada y otros argumentan que llegaba a Mariquita y se unía con el camino del Perrillo o el camino de Moravia, ¿no? Pero de todas maneras había un camino que de Honda llegaba a Mariquita
con las mercancías. Y de ahí, pues luego el ferrocarril, y pues, por eso fue el interés de los manizalitas en recorrer, en construir el cable aéreo. Pero lógicamente había el camino del Ruiz, que iba por Herveo, el camino de la Moravia, que iba por Fresno, Padua, Cerro Bravo, etcétera, y el camino de Sonsón, que entraba, yo pienso que por el lado de Victoria. Sé que de Medellín a Sonsón y llegaba por ese sector. Sí, el camino que se recorre, que todavía se puede recorrer. Por la Mesa de los Palacios. ¿No estuvo? Hace poco en Sonsón, que se recorre y sale directamente a algo que llamamos Llano de Villegas. Ojo, Llano de Villegas era de un señor antioqueño, propietario de una gran cantidad de terreno, y que aquí en Honda pues llegó a tener ese sitio que hoy en día se llama Vereda Llano de Villegas. Hoy en día es de la familia Astrauca, que son lituanos, y cuando uno va a ver allá los acantilados, observa el antiguo camino. Obvio que va de Honda, cruza el río Guarino y conecta hacia Victoria y ahí hacia Sonsón. Aún hay una parte que es transitable, ¿sí? Y los otros caminos que luego se fueron expandiendo por la parte. Porque hay una cosa muy curiosa. Alguien nos decía que mucho habitante de Honda y de San Sebastián de Mariquita casó con sonsoreñas. Así que fuera de que hubo el camino, también hubo esa conexión del amor, del romanticismo, y se lograron formar muchos hoy nortotolimenses con sonsoreños que llegaron. Hay un exgobernador de apellido Ramos, pues que fue que su bisabuelo era hondano. Sí, diferente pues a nuestro héroe Alejo Sabarín Ramos, ¿no? Y recordemos que los caminos se daban en concesión, ¿no? Aquí la concesión a Aranzado, como lo escribe muy bien el maestro Julián Ospina en su libro Guayacanal, ¿no? Para que construyeran, o sea, en concesión, igual que el Puente Navarro, ¿no? Fue una concesión, y por eso cobran el Pontazgo al que se refería el doctor ahora. Le recomendamos a Juanca que lea el estudio que hizo Germán Perro Medina, que por cierto es el curador del Museo del Río Honda. Él escribió, porque sus ancestros pues son de Antioquia, y él hizo un trabajo muy bueno sobre arrieros antioqueños por la vía Sonsón para llegar a ese puerto. Recomendamos ese libro de Germán Perro Medina, es muy interesante para que amplíen la información sobre ese camino entre Sonsón y la villa de Honda. Otra pregunta que me hacen acá es si la recuperación de la navegabilidad con el río Magdalena, si se llegara a hacer en este momento, haría un nuevo renacer y un crecimiento de Honda. A ver, el río es navegable. Hace 4 o 5 años subieron las 3 turbinas de la represa de Quimbó. La pasaron, la subieron, ¿sí? Llegaron. Por aquí hay una fotografía que se puede entrar con una histórica cultural o Quimbó, turbinas de Quimbó pasando por Honda, que ahí está en el video. Sí, señor, es más, hay un proyecto que llega hasta Puerto Salgar. Fíjense, porque cuando hicieron la línea férrea a Puerto Salgar y hoy con la ruta sola a Puerto Salgar, allá en Puerto Salgar se está construyendo el puerto multimodal. Y en la actualidad Honda tuvo navegación constante turística con una pequeña embarcación llamada el Florentino Ariza, entre Girardot, Honda, La Dorada. ¿Sí? Es más, entonces hay forma de comunicar. Hay que hacerlo en la parte turística, sí, hay que hacerlo en la parte turística porque el gobierno nacional ya tiene y sale, está saliendo desde Puerto Salgar, está saliendo embarcaciones hacia Barranquilla, sí, ya lo existe, para Honda y hacia el sur, sí, porque hay una parte, la falta de dragado, pues hace que el río pues no tenga un calado para embarcaciones, porque requiere mínimo 3 pies. Sí, pero para la parte turística ya es hora que el gobierno nacional le meta la mano y podamos comunicarnos turísticamente desde Neiva a Barranquilla y viceversa, haciendo su recorrido ya con embarcaciones modernas, como el famoso embarcación que trajeron que flotaba.
¿sí? Que lo utilizaron de giratorio Honda. Un hidro. Sí, un hidro. Pero oye, sí, el que tiene la turbina grande atrás. Sí, exacto. Eso se puede, la comunicación se requiere. Mire, el desarrollo tiene que volver, ¿sí? Al río, el río se tiene que devolver, y la parte férrea, porque eso fue lo que hizo grande a Colombia, por todo, por sus costos y todo. Entonces, el río es navegable. Cualquier desarrollo fluvial que se produzca va a impactar positivamente en Honda y en muchas regiones, bien sea por cine o por la facilidad de llegar. Los vapores a rueda Pelton que había en el río Magdalena, ¿se acabaron por falta de tráfico o se acabaron por falta de inversión o los acabó la aviación? Una cosa simpática, entrevistando a un bracero arrancaplumero, decía el río trajo los barcos, el barco trajo los rieles y la línea férrea acabó con la navegación. Obvio, el mismo progreso que hizo grande a Honda, ¿sí? La parte fluvial, la parte férrea, la parte aérea, que era que obligatoriamente tenían que llegar a Honda, por eso era la garganta, por eso era la ruta, pues ya después comunicaban a Santa Fe, a Bogotá, con Medellín y así sucesivamente por línea férrea, por línea aérea. Entonces, pero hace mucha falta. Obvio, nos decía una francesa, eso es una palabra francesa, que es que la navegación la trajeron los alemanes. Los franceses nos trajeron el tren, no, los ingleses. Los alemanes nos trajeron la navegación, los ingleses nos trajeron la línea férrea y el cable. Y los estadounidenses nos trajeron la gasolina, y la gasolina nos llenó esto de carros. Entonces la nueva generación nos estamos perdiendo eso que escribieron los viajeros cuando salían de Barranquilla, cuando salían de Cartagena. Eso lo perdimos nosotros, ¿sí? Pero ahí está, hay que volverlo. Tiberio, los nuevos desarrollos acaban con los desarrollos anteriores, doctor. Yo, cuando preparábamos esta charla, acoté un adagio, ¿no? Cría cuerpos y te sacarán los ojos. Todo el engranaje que se utilizó para la construcción del cable aéreo fue llevado en mulas a Manizales. Y el cable aéreo acabó con el camino. Cría cuerpos y te sacarán los ojos. Pero hay una cosa que para que tengan en cuenta que me parece que es fantástico. Hay dos cosas en las cuales puede haber una competencia del río de lejos y ganarle a los ferrocarriles y a las carreteras. Uno es el transporte de carga. Bajar por río los convoys de carga es muchísimo más económico. En el río Amarillo en China ve uno cómo bajan desde el centro de China planchones llenos de carga a un costo muy económico hasta el puerto de Shanghái. Y eso no lo reemplaza nada. Y lo segundo es la parte turística. Pasear por barco el río Magdalena no será nunca, es fantástico, mientras que pasear en carro o en ferrocarril el río Magdalena no, es que el mismo paseo en sí es pasear el río Magdalena en barco. Y no acaba nunca. Otras preguntas que me hacen acá, ¿sí? Es, ¿qué túneles existen en Honda y se puede ingresar a ellos? Me imagino que son, ¿qué cuevas? También pregunto. Sí, Honda, Honda tiene, nos decía una arquitecta, tiene túneles alcantarillas, ¿sí? Porque Honda tenía que ser una ciudad muy segura. Esos túneles alcantarillas comunicaban con el río Gualí y con el río Magdalena. Sí, hubo túneles que comunicaban con la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, hoy Centro Cultural Alfonso Palacio Ruda, con la antigua iglesia de los jesuitas, donde está la estación del ferrocarril. Hubo otro túnel que hicieron los ingleses en Santa Elena, porque ellos querían
penetrar, introducir el agua de la represa de Santa Elena para el fluido eléctrico, tiene 19 metros, y otros túneles que han hecho los ingleses en la parte de la minería. Los metales. Para extraer metales. Pero son muy delicados. Recorrerlos hoy en día son delicados. Ya hay uno que se tapó. Es más, yo recomiendo, pueden ingresar a Google, coloquen los túneles de Honda. Roberto Tobar Gaitán hizo cuatro inspecciones. Este servidor lo acompañó, eso va a ser 30 años, y estuvo recorriendo por muchos diversos cavernas y cuevas que existieron. Pero túneles así, que la gente dice que los túneles militares, que los túneles religiosos, se tiene conocimiento por parte del médico Ramiro Paredes Burgos, que lo recorrió uno, el de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús con la estación. Y del resto nos dice la arquitecta Beatela que son túneles alcantarilla. Quiere decir que en caso de ataque de parte de cualquier pirata de agua dulce, pues podrían salir por los túneles alcantarilla al río Guarí o al río Magdalena. Yo quiero preguntar a doña María Hernández. Don Andrés Díaz pregunta, ¿cuáles son los retos de Honda en el turismo al ser parte de la red de Pueblo Patrimonio? Bueno, sí, nos hizo más la referencia de Honda Pueblo Patrimonio, ¿no? Hace parte de esta red. Y los retos, y sobre lo que han trabajado las administraciones locales, pues no tenemos como que una comunicación a ver qué ha sucedido con la administración, pero en el último encuentro de Red de Pueblos Patrimonio, que fue en Jericó, pues allí los pueblos patrimonio hicieron la referencia de los avances, y Honda lógicamente está trabajando en la acreditación para sostenerse y cumplir las metas que expone la Red de Pueblos Patrimonio. Hay algo importante, la actual directora, que es una joven bióloga, Marcela Prieto, está trabajando conjuntamente con la comunidad y con el Centro de Historia, porque cuando vino esta niña Velázquez, la reina de los cementerios a Honda, que ella dice, en Colombia pues trajo a colación fue lo que hay en México, los pueblos mágicos, entonces en Honda en Colombia se llaman pueblos patrimonio, pero hay que meterle pueblo. Ella decía, Velázquez decía, hay que meterle pueblo, hay que incluir a los habitantes de Caracolí, hay que incluir a los habitantes de la avenida de los Estudiantes, donde están los restaurantes populares, en donde se consume pescado, hay que incluir a los habitantes de Arrancaplumas, donde hay puertos, turismo, entonces hay que incluir a Santa Elena, donde estuvo la represa y hay el pequeño túnel que iba a convertirse para depositar el agua. Hay que incluir para que el pueblo, cuando venga el visitante, pues que el guía sea cualquier ciudadano de Honda, que le pueda mostrar las maravillas, porque es que tenemos una cantidad de maravillas para mostrar en la ciudad de Honda, y entonces nos toca es apropiarnos, y en eso Pueblo Patrimonio ha sido enfático, y la directora de la Oficina de Cultura y Turismo, Marcela Prieto, ha venido desarrollando esa labor, pero nos toca incluirlos todos, la parte académica, la parte histórica, y la parte comunal, en fin, para que cuando venga esa gran cantidad de turistas, porque es que hay veces que la ciudad se nos llena y no hay ni siquiera hoteles, entonces hay que enviarlo para Guado, o para La Dorada, o enviarlo para San Sebastián de Marillita, o dormir, como dice alguien, en las plazas de la Independencia, en la plaza de José León Armero o debajo de los puentes. Entonces es vincular a la comunidad, incluir a la comunidad, que se apropien de todo lo que hay en la ciudad, para que el visitante pues, se pueda sentir confiado de recibir una excelente información. No es que no hay hoteles, sino que la capacidad hotelera se colma, se satura. Y 400 camas, ¿no? Hay que acudir a otras instancias de las localidades vecinas para la hotelería, pero hay que destacar en este momento que la capacidad hotelera en Honda ha venido creciendo, ¿no? Sí. Y con una oferta bastante segmentada. La Cámara de Comercio, hay para todos. La Cámara de Comercio, con su presidente ejecutivo William Calderón, ha venido realizando, y es más, simultáneamente por ahí hay algo con Travesía Mágica, en donde se está buscando también la vinculación. Magdalena Travesía Mágica. Magdalena Travesía Mágica con la Cámara de Comercio de Nelson, la Cámara de Comercio de Espinal, la Cámara de Comercio de Honda, la Cámara de Comercio de La Dorada y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Entonces se está proyectando, y Fontur pues ha dado un aporte, ¿sí? Nosotros somos realistas. Hay
que meterle más pueblo a esto, para que el pueblo se apropie de lo que hay, porque tenemos que llegar en un momento dado, porque es que Honda se llena con 2.000 personas, ¿sí? Honda Claro, se llena. cuando haya suficiente turismo, pues seguramente la capacidad hotelera aumentará y pasará inmediatamente. Eso es un gana-gana, eso irá creciendo como una espiral. Ahí hay aprovecho para hacer una cuña. La Fundación está en este momento trabajando en un programa de guianza histórica con los pueblos patrimonio, precisamente para que los guías estén entrenados históricamente y puedan llevar a la gente. Juan Gabriel Mesa pregunta, ¿hubo ferrocarril Bogotá-Honda? Aunque yo me sé la respuesta, lo está preguntando. ¿Hubo ferrocarril Bogotá-Honda? No, no lo hubo. Lo iba a ver, pero ya el vecino, el corregimiento de Puerto Bogotá, cuando Charles S. Brown creó el ferrocarril del occidente y unió frente a Honda, unió el puerto de Capastrán con el puerto de Gallote. El sueño de él era subir, pero no había forma. Entonces, cuando en la época de la Comisión Líbano, entonces la Comisión Líbano recomendó el ferrocarril que en la actualidad, porque lo más difícil era por lo menos subirlo a Guaduas, ¿sí? La parte topográfica. Entonces no lo hubo. Y ahí el crecimiento de Puerto Salgar. Puerto Salgar se llevó el trabajo que quería hacer Charles S. Brown en 1882, que quería comunicar directamente a Puerto Bogotá, que está ahí al pasar el río Magdalena con Honda, directamente con Bogotá. Es más, Charles S. Brown falleció y fue sepultado en la línea férrea en Puerto Bogotá, de acuerdo a lo que nos escribió Guillermo Arias de Grey en su libro De la mula al tren. Entonces no hubo el sueño, mas no se realizó. Alejandra Gómez dice, ¿cuál es la importancia de los barrios de comunidades pescadoras asentados en las orillas del río Magdalena? La pesca, ya pues, que son los empoderados de esa tradición cultural de la pesca y del río, ¿no? Son los empoderados de la artesanía, de la construcción de la canoa, del canalete, de la atarraya, de toda esa línea gastronómica, ¿no? Porque es allí en donde la encontramos, en donde crece y donde se pasa de generación en generación. Esa tradición que se mueve por toda esa orilla ribereña, todos esos dichos de ellos, ¿no? Yo que soy de orilla del río, los cantores, todo ese tema tradicional está ahí, embebido, incrustado en la orilla. Pero los citadinos, los de la parte alta, vamos al río a disfrutar de ese maná que nos produce y de ese entorno tan agradable de ir y escuchar esa sonoridad del río. Hay algo interesante en esa pregunta con esta respuesta. A Honda se venía a pescar desde los llanos, desde Barrancabermeja. Mucho norte, oriente y occidente venían aquí a Honda, porque eran más. Si Honda tenía en la época 20.000 habitantes, habían 40.000 hombres y mujeres en las dos riberas del río Magdalena. Había una autoridad que impedía que se colocaran artes de pesca no permitidos, ¿sí?, de Honda hacia abajo. Entonces, cuando ya se pierde la autoridad nacional y pierde la autoridad sobre el río, ya están pescando hasta en las ciénagas. Eso ha hecho que merme y que haya pescadores a lo largo y ancho del río y que Honda haya perdido esa visibilidad en la subienda. Aquí está llegando todavía porque es que aquí se facilita la pesca. Los peces se cogen con la mano, ¿sí? Mientras abajo lo acudo con chinchorros, con unas carrallas muy menuditas, han echado barbasco, han echado pólvora, pero lo peor lo que les pertenece a ellos, ¿no? Lo que les pertenece, las camas. Las camas, un elemento singular, particular. Entonces ya hay sindicatos y por Magdalena Honda les ha colaborado a ellos. Entonces los pescadores
está el amigo García, que dice la Garza de Caracolí, el amigo Rondón de la Avenida de los Estudiantes, el amigo Carrizosa del barrio La Magdalena, que son parte del sindicato. Hay más de 70 u 80 pescadores asociados, están trabajando mancomunadamente porque ellos sí son del río, es que ellos son 24 horas, 365 días al año allá en el río Magdalena. Entonces se siguen apropiando, el pescador está ahí vivo y tiene casas. El pescador de peces, perdón la redundancia, y el pescador de leña, que es otra connotación del río, cuando llaman ellos la bajanza de la leña. Eso es espectacular, verlos tirar el gancho y sacar la leña. Y le dicen, este es palo de tal, este es de tal, este sirve para acá, este no sirve para allí, porque el olor daña la comida. En la panadería no lo compran, lo seleccionan. Es todo un arte, es toda una tradición, ¿no? Son los oficios de río que esto también nos daría otras cuantas horas para que hablemos de los oficios de río, de la minería, de la pesca de madera, etcétera. Qué bonito, qué bonito. Tiberio, Jorge, Tiberio, qué maravilla, que a uno con unas ganas y unos deseos inmensos de volver a ir a Honda en estos días. Yo creo que el turismo nacional ahorita se está reactivando, la gente está queriendo salir, ojalá ahorita en esta temporadita que viene de las vacaciones de los colegios, la semana de receso se llene Honda y volvamos a tener todo esto. Hay que trabajar juntos para que podamos volver a recuperar ese sentido de patria, ese sentido de esa historia gigantesca con grandes hombres, con grandes historias que tiene Honda. Les agradecemos muchísimo. Yo creo que este es un programa fantástico que se está emprendiendo. Tenemos que seguir trabajando juntos para poder sacar adelante con el Ministerio de Cultura y con todos, con la Fundación, con ustedes, con la comunidad, para que podamos realmente tener un tema de una Honda pujante, llena de historia y llena de oportunidades, que yo creo que las hay y las existen, y ustedes lo han probado hoy sobradamente. Entonces, creo que han superado todas las expectativas. Además, qué conversación tan agradable. Son ustedes un par de conversadores para quedarse aquí toda la noche conversando con ustedes. No saben cuánto les agradecemos. Muy gentil, el Ministerio de Cultura lo agradece muy alto, y vamos para Honda todos, vamos para Honda, vamos a quedar en Honda, vamos a establecer esa ruta, vamos a restablecer esa navegabilidad, vamos a restablecer todos esos temas fantásticos que tiene Honda. Cuenten con nosotros, por favor, y todo lo que podamos hacer en el servicio de ustedes, fantástico. Mil gracias, Jorge, mil gracias, Tiberio, muy amables. Doctor Alberto, antes de despedirnos, también decirle que usted y todos los que nos están viendo serán bienvenidos. Y su propuesta de guianza patrimonial, espero sea bienvenida por una institución aquí que está haciendo del programa CAP, Colegios Amigos del Turismo, y están haciendo su énfasis en patrimonio. Vamos a establecer el nexo, el vínculo, y yo sé que esta propuesta será muy bienvenida. De todas maneras, el agradecimiento es para ustedes por habernos dado esta oportunidad, para habernos dado la oportunidad de llegar a todos los que nos ven y decirles que Honda los espera. Y su propuesta y su amenaza de venir, que se cumpla muy rápido. El Centro de Historia de Honda agradece la invitación. Le invitamos a observar el blog Honda Histórica y Cultural, y ahí encuentra otro listado de blog. Honda, lo que les hemos dicho es un abrebocas de lo tanto, de lo mucho, de lo que hay, para que hay que recorrerla. Y entonces, aquí los vamos a amenazar a ustedes. Deben venir a Honda, deben conocer a Honda, deben recordar a Honda y llevarla como la llevamos todos nosotros en el corazón. Gracias, Carlos, y gracias, Vanessa. Gracias a todos los que tuvieron la voluntad de vernos y escucharnos. Gracias y un brindis de despedida. Muchas gracias a ustedes. Una feliz salud. No tengo aquí, pero salud. Muchas gracias. Con cariño. Feliz noche para todos. Muy amables por acompañarnos. A las 6:30. Terminamos a las 5:10.
invitamos a Onda Tolima para que disfrutes del Carnaval Cultural y Reinado Popular de la Subienda, una fiesta que representa lo mejor de nuestra cultura y tradiciones ribereñas, pero que principalmente te brinda la oportunidad de compartir con nuestra gente cálida y amable. Ven a esta ciudad mágica, ubicada en pleno corazón del país, y disfruta de la variada programación que tenemos preparada para ti. Onda Pueblo Patrimonio los espera. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Nos vemos de hoy en 8 días con un programa sobre guaduas. Hasta luego y feliz noche. Gracias, Tiberio. Gracias, Jorge, por regalarnos un poco de su sabiduría. Hasta luego. Y gracias por todo, muy amable. Estamos en comunicación.